Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Virgo, por el orden que digamos de las visualizaciones de las últimas lecturas semanales has quedado como octavo, bueno, cosa que te ha colocado en el segundo grupo de las lecturas para esta semana. Mil gracias Virgo por las visualizaciones, por los likes, a la gente que comenta y a la gente que se ha suscrito poco a poco. Cada día somos más en este canal, así que mil gracias, signo de Virgo. Vamos allá, espero que estés súper bien y como siempre lo que vamos a hacer al principio es analizar las energías en general y también salud, dinero, estudios y después nos iremos con las lecturas del amor. Vamos allá, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Gracias, espero que sean buenas noticias, buenos augurios. Vamos allá. El 6 de bastos, 6 de espadas. La energía de Tauro por si te dice algo y la carta de Acuario también por si te dice algo y si no, déjalo aparte. Virgo, veo que algunos de vosotros esta semana como que no sé por qué se me da que aquí hay un grupo, a ver, se está viendo bien, aquí hay un grupo de vosotros a lo mejor que lleváis desde hace un tiempecito con cierta curiosidad acerca un poquito de lo que un grupito, digo, de lo que viene a ser, vamos a decir, el mundo espiritual, el mundo, vamos a decir, de las infusiones, de la comida sana, no sé, como que hace mucho tiempo que te llama la atención algo y esta semana yo veo que vas a estar un poquito en este tema que digamos estás buscando, te estás informando, que para muchos es una cosa de, bueno, yo voy a hacerlo, a ver qué pierdo, no voy a perder nada y la verdad es que os va a ir bastante bien porque yo veo aquí unas energías muy buenas y sólidas de lo que viene a ser el equilibrio espiritual y material, espiritual o personal, emocional, como tú lo llames, ¿vale? Aquí no le pongo yo etiqueta a nada, sencillamente que cada uno con sus cosas, ¿vale? Vamos allá, esto para un grupito pequeño de Virgo, si no, pues yo te veo queriendo cambiar de algo. En general, esta lectura estamos hablando de un cambio de actitud impresionante, un cambio de actitud bastante bueno. Signo de Virgo, esto viene a ser gracias a tu acción y a tu decisión. En general estamos hablando de, Virgo, estás mejorando una situación en la que llegabas a sentir por cierto bloqueo, ya sea emocional, laboral, económico, en el amor, lo que sea. Es un bloqueo que había, es un conflicto que había, es una lucha de poder, que digamos una energía un poquito terca, y veo que cambias de actitud o ya vienes cambiando de actitud más o menos desde hace unos 6 o 7 días, ¿vale? Y como que esto te está ayudando para que te dé a ti una energía, vamos a decir, un subidón de energía bastante bueno, unas ganas de seguir hacia adelante, como que te habías relajado quizá, o sencillamente Virgo, como que, bueno, que la situación ya llevaba en el mismo punto desde hace mucho tiempo y ahora dice, pues no, hay que cambiar algo. Lo que sí te veo es haciendo algo fuera de tu rutina. Cambiando, es lo que te digo, algo, este 6 de espadas, estamos hablando de un cambio objetivo, que vas a sentarte, que vas a decir, no, hay que cambiar algo, hay que hacer algo, es una energía bastante buena, en la que tú necesitas pues cambiar de estilo de vida o lo que sea, cierta ansiedad que has estado viviendo en una situación o en muchas situaciones, espero que no, y que ahora mismo decides cambiar. ¿Hacia dónde? Hacia una energía de Tauro, una energía de aprender algo, más bien vas a hablar con alguien que sabe de este tipo de cosas, no sé, un médico, un herbolario, algún amigo, no lo sé. Es una energía, vamos a decir, bastante buena, es un equilibrio, pero la casa de Tauro viene a ser la casa de lo material, pero a base de ganancias. Y si hablamos de esto, muchos de vosotros, signos de Virgo, estáis siguiendo o empezáis a pensar mucho y de manera muy seria acerca de cómo realizar o hacer realidad cierto deseo o sueño que tú ves aquí. Esto es bastante bueno, porque si hasta ahora a lo mejor signo de Virgo, que era una cosa en el aire, no, ahora yo veo que hay un equilibrio en el aire, que digamos, pero también en la tierra, que es tu salsita. Virgo, veo que aquí muchos de vosotros esta semana, no sé, yo te veo queriendo cambiar algo, pero a muchos ese clic no lo logras ver, que digamos, pero que lo vas a ver, Virgo. Lo único que te digo es que aquí tú necesitas a lo mejor hablar con alguien o a lo mejor dejarte guiar por un libro, por un vídeo, por un coach, lo que sea. Veo que hay algo que tiene que haber en tu vida por si tú quieres hacer ese clic, porque quizá por tu sabiduría, quizá por eso, porque esto es algo nuevo, por lo que sea, tú no logras hacer ese clic por ti solo, ¿vale? No sé.
En YouTube hay muchísima gente buenísima que habla de este tipo de cosas, pero que también hay muchos piratas, así que tú sabrás a quién hacerle caso y a quién no. Hay gente buenísima, porque yo no te puedo recomendar, no sé, yo recomiendo muchas cosas a mucha gente y funciona muy bien, pero como yo no sé qué clic es el que buscas, no te puedo recomendar nada. Me lo escribes ahí abajo y a ver si te ayuda, aunque sea con algo, ¿vale, Virgo? Total. Yo he dicho esto porque te noto, Virgo, como que eres social, te encanta estar con la gente, te encanta estar rodeado por cierta gente, te veo unas energías de querer hacer algo, pero algo en el que hay público, ¿vale? No sé si quieres abrir aquí algún tipo de negocio, quieres estudiar algo que tenga que ver con este tipo de cosas, pero que Virgo, aquí hay unas energías bastante buenas y aquí hay revelaciones. Revelaciones, cuidado con la gente, vamos a decir, que está en este camino espiritual de manera consciente. Cuidado con tus revelaciones, porque vas a tener aquí una luz muy fuerte en tu vida durante esta semana o a partir de esta semana y durante las siguientes 6 semanas. Sí, vas a tener unas revelaciones fuertes, vas a tener unas energías muy buenas y te está diciendo que esto no es un clic de una tarde. Esto es una cosa en la que necesitas estar, vamos a decir, día a día. Y créeme, signo de Virgo, llámalo como quieras, Dios, universo, te está pidiendo que hagas justamente eso. Y cuando tú digas, yo voy a cambiar algo, yo necesito hacer algo, créeme, lo vas a ver allí, lo vas a ver allí. Y de hecho yo tengo a Ganesh aquí esta semana para que abra el camino, que digamos, para que te afecte, aunque sea un poquito su energía, para toda la gente que está viendo mis vídeos. Total, Virgo, quieren que hagas esto. ¿Por qué? Pues porque todo se está alineando a tu favor. Es como que tu cosa está allí, tu cosa está allí. Eres tú el que no has averiguado todavía a lo mejor la manera de llegar al camino, que digamos. Tú dilo, ábrete a ello, porque lo vas a tener, es que está allí, está allí. Y es una cosa para muchos que tiene que ver con la situación económica y laboral, dinerito. Y vas a tener aquí una cosa muy grande, Virgo. Como que tú tienes aquí un sueño, deseo, lo que sea, lo vas a tener. Lo vas a tener, porque yo veo que tú estás en una situación que vale, que no está tan mal, pero que aún así hay algo que no te gusta. No sé, los colegas, lo que cobras, no sé, hay algo aquí con lo que no te llegas a sentir muy wow. Vamos allá. Virgo, si hablamos aquí de la salud, hablamos de rodillas hacia abajo. Cuidado con eso. No sé, que caminando te hagas un poquito de daño, los gemelos y todo este tipo de cosas. Y que tenemos aquí a quinto chakra. El quinto chakra, que viene a ser el chakra de la garganta. Color azul, por si te sirve de algo. Esto le quedó a alguien, pero no recuerdo a quién. Color azul, por si quieres llevar contigo algo de color azul, lo que sea. Y este chakra, que tiene mucho que ver con, bueno, cuando no está muy bien este chakra, hablamos de lo que es la tiroides, la garganta, que está un poquito ronca. Hablamos también de la escritura, el escuchar, la creatividad, el escribir, el cantar. Así que si tú realmente quieres llegar a una conexión con este chakra, vas a darte tú, es que vas a saber tú solito qué cosa es la que necesitas hacer. Que se me da aquí que hay un bloqueo creativo para algunos de vosotros, no digo todos. Hay algo que hace mucho que no haces. No sé, si te gusta pintar, pues hace mucho que no pintas y este tipo de cosas. Virgo, para algunos de vosotros yo veo que estáis yendo al siguiente nivel, al siguiente curso, al siguiente nivel, estás cambiando de algo y veo que muchos de vosotros vais a estar estudiando desde casa. A algunos vamos a decir que nos gusta a lo mejor estudiar desde casa o hacer cursos online, porque a lo mejor, claro, cuando tú haces un curso online y este tipo de cosas es como que no hay un compromiso firme, pero yo veo que te va a costar un poquito, pero que veo que para muchos esto o es un comienzo en un mes y medio, o vamos a decir que vas a estar siguiendo algún tutorial o lo que sea durante un mes y medio, más o menos para algunos de vosotros, Virgo, y veo que esto va a estar bastante bien. Vamos a decir que para muchos esto es hasta finales de noviembre y esto es algo bastante bueno, pero que veo que estas cosas es por las conexiones, algún tipo de web o lo que sea, ¿vale, Virgo? Esto está muy bien. Vamos a hablar ahora del amor, Virgo, y como siempre empezamos por Virgo en pareja, recordando como siempre que esto es muy general, puede que te sea espejo, que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos allá, Virgo.
Gracias. Y 3 de copas por aquí, 4 de copas invertidos, 6 de copas y el diablo. Virgo, Virgo, Virgo. Aquí tengo un signo de Capri, Tauro, Acuario y mucha agua, que van a ser Cáncer, Piscis, Escorpio o no, porque esto es muy general y al fin y al cabo es una energía. Virgo, yo veo que aquí hay mucha cosa que nos ata al pasado, ¿vale? Ya sean apegos a miedos, a muchas cosas. Yo veo que aquí alguien piensa que ya no se puede hacer cierta cosa. O sea, que ya no se puede ir de cierta situación, no se puede ir de una situación. Y esta situación no pinta muy bien. Claramente aquí hay unas energías de que lo que yo estoy llegando a percibir, que aquí hay un grupito de vosotros que porque a lo mejor hay hijos en común y porque uno de los dos o las dos aún me vibra en una energía muy de tierra de apegos y este tipo de cosas. Y porque hay hijos en común, como he dicho, a lo mejor aquí siempre hay una reconciliación que digamos, pero hay muchas cosas que están un poquito guardadas, ¿vale? Esto un grupo. El otro grupo, signo de Virgo, tengo aquí las energías de obstáculos superados, pero que también que tengo las energías de que a lo mejor esta relación viene un poquito bailando, que digamos haciendo aguas desde hace un tiempecito por un error de que alguien ha hecho aquí un error o una cosa, algo que ha sucedido hace mucho tiempo, pero que alguien aprovechaba para burlarse, echar en cara y este tipo de cosas. Porque estas energías del diablo no siempre hablamos de pasión y a veces hablamos de burla, a veces hablamos de ridiculizar, a veces hablamos de que queremos dejar al otro o a la otra menos, a eso de darle donde le duele, que a lo mejor ni le duele, pero la manera de decirlo, y es una cosa que ya hace tiempo que pasó, y es una cosa para algunos, es una cosa que tiene que ver con algo que está fuera de mis manos o que no viene no tiene nada que ver con esto, pero que aquí hay alguien bueno, pero esta energía también estamos hablando a lo mejor de que alguien tuvo una esto ya es un grupo aparte a lo mejor, tuvo una relación con alguien más mientras había una relación, o a lo mejor que te dicen, oye, que es tu culpa, si yo me he ido con otro, con otra, es tu culpa. No sé, gente que como he dicho antes me vibra con una energía muy oscurita un poquito, ¿vale? La carta de Géminis, Reina de Oros, 2 de Oros y el 5 de Oros también abunda mucho en esta línea, el elemento tierra, bueno, tu elemento que van a ser Virgo, Tauro, Capri o no, porque esto es muy general, claramente Virgo sí. Total, estamos hablando de estas energías juntas, una tentación. Una tentación esta semana, signo de Virgo, puede que es una cosa que existe en tu vida, que alguien a tu alrededor, que le está muy del jijiji, jajaja a la pareja o a ti. Por lo tanto, yo veo que aquí hay una cosa, Virgo, que alguien no... Aquí hay alguien, y voy a decir que eres tú, que estás viendo que es necesario que haya una solución ya, porque hasta ahora vamos a decir ha sido vamos a decir una reconciliación que digamos, pero aquí tengo las energías de alguien que se siente bloqueado. Vamos a decir signo de Virgo. Un ejemplo, que si hay hijos aquí, tú has arreglado esta situación 1000 veces por los niños, o vamos a decir que has aguantado muchas situaciones, porque este 4 de aguas del revés, hablamos aquí de que la situación le domina a uno, es una energía un poquito, disculpa que te lo diga así, de sumisión por los niños, por lo que sea, ¿vale? Una energía de sumisión, pero con esto, aquí hay mucha energía de dualidad. Hablamos de, aquí hay alguien que ve que realmente necesita buscarle una salida a esta situación de sumisión, que no puede más con su vida, porque aquí tenemos unas energías de una reina de oros. Una reina de oros es alguien que ya vamos a decir que está con una mente y está, vamos a decir, con un estilo de vida, con una estabilidad bastante buena, con esta energía de los niños aquí, por los recuerdos, por lo que uno ha hecho antes, pero que claramente hablamos de que alguien que ya está dejando esta situación ir,
pero que al mismo tiempo tiene en cuenta que digamos los buenos ratos que se han vivido, pero con esta energía de Géminis, del revés, con la energía del diablo, no pinta nada bien. O sea que aquí pinta de alguien está haciendo una cosa. Y puede estos signos de Virgo que sea, a lo mejor es que tú ves que si le hablas a la pareja de esto, que va a decir, hoy no, es que si abres esa puerta, es que no vas a volver a cerrarla nunca más. Virgo, aquí hay una estabilidad económica, después ves el diablo, otra vez el diablo, aquí. El diablo y el caballero de espadas. Aquí hay mucha. Mira, yo te voy a decir yo te voy a decir cómo esto aparece y tú con esto ya haces lo que quieres, signo de Virgo. Aquí tengo las energías de una persona impulsiva que habla sin filtro, o sea, abre la boca y habla. Alguien que necesita que le laven la boca con agua y jabón. Alguien que se burla de los demás. Es una energía de acoso, un poquito también, de recordarte muchas cosas, o alguien que te está... Es una cosa bastante fea esta, ¿eh? Y alguien emocionalmente hablando súper inmaduro, muy inmaduro. Y veo que lo que hace es tirarlo y dejarlo y vigilar a ver cómo tú vas a reaccionar. Mira, como yo lo estoy viendo, es que hay alguien aquí que te quiere dominar, dominar, dominar hasta no poder más. Y nunca se va a cansar, quiere más y más y más. Siempre es alguien caprichoso. Vale, ya lo he dicho. Ya lo he dicho, signo de Capri, disculpa, de Virgo. Mira, esta lectura... que yo ya había iniciado esta lectura antes, ya empecé a hacer tu lectura antes, pero que ha pasado una cosa y que he tenido que dejarlo, pero que nada más había llegado al principio y clarificando las mismas cartas, Virgo, tú sabes que a lo mejor con esta situación hay un karma que sanar, hay una energía que sanar, y tú lo que estás haciendo es observar, ver qué es lo que tengo que arreglar, qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que averiguar, porque vienes a lo mejor desde hace un año queriendo hacer algún tipo de reforma a esta situación. Y Virgo, yo veo que aquí hay una situación de alejamiento. Es como que esta vez estás, vamos a decir, no vas a rebajarte, no vas a volver, no vas a hacer nada. Te estás viendo de repente como una real víctima en esta situación. Una víctima de verdad. Te ha quedado una carta antes de Leo, por si te dice algo. Una víctima de verdad en esta situación con lo que tú eres. Con lo que tú eres es que te ves como una víctima en esta situación. Por lo tanto, yo no veo que nadie esté haciendo nada de Virgo en ese sentido. No pienso mover ni un dedito. Que regresen ellos. Y esto ya ocurrió antes, porque yo tengo las energías de una situación de no aprender nada, es que nada. Resolución en mucha paz. Una resolución, vamos a decir, como que esta semana a lo mejor, no sé, que tú estás viendo a lo mejor que irte de esta situación, que va a ser un poquito difícil, porque esta gente es muy de gritar, esta gente es muy de insultar, es muy de todo, pero te está diciendo que la resolución va a ser mucho mejor de lo que te crees y estás preparado, Virgo. No sé, es que tus energías me hablan como una reina de oros, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, alguien, una reina, un rey es una energía, vamos a decir, muy elevada, es una energía muy estable, es una energía, está dejando aparte este desequilibrio, este bloqueo, esta energía de victimismo. Te estás empoderando y mucho, Virgo, mucho. Yo no sé qué estás haciendo, pero que esto está yendo muy bien, al menos en tus energías. Y perdón. Alguien aquí no puede perdonar. Tú, la pareja, no sé. Pero que aquí hay alguien que está con un reproche. Es la parte esta que tú estás recibiendo. Alguien aquí es muy rencoroso por algo o por nada. No se sabe, que hay gente que es así y dice, pero ¿qué te ha pasado a ti en tu vida? A lo mejor es con la vida, total. Déjame saber, Virgo, ahí abajo si te ha aplicado o no esta lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Ahora vamos con Virgo soltero, a ver qué tienen para contarnos para esta semana. Virgo soltero, a ver. Ahí está. Rey de oros.
Rey de copas invertido. Virgo, yo veo que ahora mismo muchos de vosotros lo que estáis buscando, lo que estáis abiertos a recibir es una relación estable, porque tú das esa energía estable, equilibrada, alguien realmente que sabe lo que quiere y va por eso lo que quiere. Tengo unas energías estables, unas energías de una persona que quiere estar en una relación y quiere estar, vamos a decir, que sea ya la definitiva, la última cosa, que no te hace correr, cosa que estás yendo poco a poco y tal. Pero hacia ti, signo de Virgo, no sé si la gente te ve así o es lo que has estado recibiendo hasta ahora. La gente te ve como un poquito muy mujeriego. Si eres hombre, si eres mujer, pues te gusta ir de flor en flor así, o sencillamente que ya no crees en el amor porque has sufrido alguna situación de infidelidad. Y vaya, infidelidad, pero que algunos a ti como que te ven caprichosos. Te ven súper caprichoso, Virgo, aquí en el amor te ven súper caprichoso. Total, caprichoso en ese sentido que, bueno, que te gusta pues el juego, que digamos, por llamarlo de alguna manera. Veo aquí unas energías muy estables, unas energías de jefe, de jefa, de tu vida, de algún negocio, no lo sé, pero que es una energía muy buena. Virgo, tienes las ganas estas de estar en una relación pero estable, eso de correr como pues no mucho, pero a la hora de dar ese paso, para algunos de vosotros os veo como que le dais 1000 vueltas a la cabeza, pero que esta cabeza, Virgo, también te está diciendo que muchas veces no tienes el conocimiento necesario de una situación, pero que la mente está ahí muy R que R y te hace llegar a unas conclusiones que no son ciertas y luego dices, ay, pues no, me quedo yo así que estoy muy bien, estoy muy bien. Ni novios ni novias, pero que es una energía muy estable. Vamos a ver esta semana, Virgo, a ver qué es lo que te dicen. Aquí hay alguien que te piensa, Virgo. Aquí hay alguien que te piensa y con mucha ansiedad. Mucho. 2 de bastos. Otra vez la carta de Tauro aquí repetida. El as de bastos. Muy bien. Y la carta del mundo. Entonces estás en una conexión espiritual o estás por conocer alguna conexión espiritual. Es que es eso, a lo mejor ese es el clic que hemos hablado al principio, no lo sé. Virgo, aquí tengo las energías de que el entorno, lo que hay a tu alrededor, hay unas influencias un poquito asiasa. O vamos a decir que tu vida cotidiana, laboral y todo este tipo de cosas no te llega a permitir salir, conocer a gente, o si tú que te vas con tus amigos que conoces a la misma gente de siempre. Yo por lo que veo el entorno no te ayuda mucho, por eso a lo mejor tú estás haciendo cosas nuevas, tú estás haciendo cosas diferentes. Te están diciendo que necesitas hacer algún tipo de repaso. Si ves que hasta ahora la cosa ha ido bien, pues genial, y si no hay que hacer, disculpa, una pequeña reforma, ¿vale? Esta carta del 2 de bastos muchas veces nos está hablando de una influencia no muy bonita de tu alrededor, que digamos quizá esta semana lo que estás haciendo es recordar un poquito esas relaciones, lo mal que han ido. Fíjate ese hombre que es lo que me hizo, fíjate la mujer esa que es lo que me hizo. Es un recordar un poquito, pero rapidísimo, ¿eh? Esta semana yo veo que hay una persona que está volviendo para hablar contigo, una persona volviendo, no es una lectura de ex, no es una lectura de nada de eso. Veo que hay alguien que no es de tu alrededor. Estas energías me hablan de una lejanía geográfica y a lo mejor que por eso habláis por las conexiones así. Y esto puede pasar hoy, ¿qué día es? Yo estoy haciendo estas lecturas, hoy es lunes, sí. Esto a lo mejor ocurre el miércoles para algunos de vosotros o mañana ya, depende de cada uno. Esta persona, signo de Virgo, a lo mejor tú no eres el que tienes esos miedos en el sentido, como he dicho antes, que llegas a las conclusiones en tu cabeza, si no es este hombre o esta mujer. Yo te veo estable, te veo muy estable, la verdad es que te veo súper bien, súper bien. No te estoy haciendo la pelota ni mucho menos, pero sí que estás muy bien aquí. Por lo tanto, yo veo que aquí se da un comienzo de una relación fuerte, estable, y al menos las ganas que tú me llevas en esta lectura y la de ellos, es una relación, es como en plan relación muy larga, ¿eh? Me empiezas aquí una relación muy larga, Virgo, una relación con una conexión fuerte, espiritual, emocional,
en la ideología, la manera de hablar, hasta en las chorradas más chorradas, es que hacéis, ay, encajáis súper bien, súper bien. Y yo te veo diciendo que sí, Virgo, ya seas un hombre o mujer, aquí da igual. Hay una conexión increíble, lo que sí hay un poquito de alejamiento para algunos de vosotros, ¿eh? Quiero clarificar esto, el por qué estas energías de aquí. Pero esta charla yo veo que va a ser una charla en plan, dejo aquí mis cartas, nunca mejor dicho, y esto es lo que hay, esto es lo que tengo y lo que quiero lograr. Otra vez el rey de espadas, 8 de espadas, disculpa, de copas. Ya te digo que aquí hay un hablar por las conexiones, aquí hay mucha energía de fertilidad para las mujeres que no quieren y los hombres también, para la gente que no quiere. Tengo unas energías de unos nuevos comienzos, porque aquí hay alguien que no quiso cambiar su estabilidad emocional o su vida emocional, que me va muy bien, así libre, hago lo que me gusta, cuando me gusta, pues no, aquí hay alguien que no quería cambiar, aquí hay alguien que dijo, no, estoy bien así. Déjame un poquito en mis ilusiones, y por eso a lo mejor este cambio que dijimos, hacer algo nuevo. Y veo que aquí hay unos comienzos bastante buenos. Lo bonito de esta conexión es que con este hombre o esta mujer hay mucha confianza. Mucha confianza, en el sentido que es amigo, amiga, amante, es de todo, de esa gente que con la que hablas hasta de la chorrada más chorrada. Así que Virgo, estoy, te lo prometo, sudando y todo con esta lectura. Enhorabuena, porque de verdad aquí hay una conexión muy buena. En el corte es un sí rotundo. Ay, miedo me da girar estas cartas. A ver qué te dicen los angelitos. Ocasión favorable, mira tú qué bien, y de hecho es justamente esto que pediste, es justamente eso que querías, es justamente eso a lo mejor por lo que te quedaste tanto tiempo tú solo, tú sola. Por esto a lo mejor tú lo que visualizabas, hacías algún ejercicio de portal, no lo sé. La otra carta es no pare. No pares, si es que tienes que seguir en este camino, tienes que seguir haciendo lo que venías haciendo hasta ahora, Virgo. Esto es increíble, esto es muy bueno, Virgo. Fíjate, este tipo de cartas es que te está, o sea, estos mensajes, yo ya no sé ni hablar con tu lectura, te está diciendo que esto es lo que tú querías, por fin es hora de recibir lo que habías pedido. Le pediste al cielo, a Dios, universo, como tú quieras llamarlo, da igual, cada uno con su creencia, pero que, como yo lo llamo Dios, pues lo que le habías pedido al cielo. No pares, Virgo. Aquí hay unas energías, has visto, hay unas energías de ruido, unas energías de conexión, unas energías de decir lo que uno piensa, lo que hay en su aura. Tienes la ocasión de hablar, de decir exactamente lo que hay en ti, lo que quieres, lo que no quieres. Aprovechalo, porque esto es un comienzo increíble. Virgo, enhorabuena, de verdad y de corazón, me encanta esta lectura y espero para la gente que quiere que le aplique perfectamente, y la gente que no quiere. Disculpad que se había apagado la cámara sola hasta que no pase Mercurio. Dios mío, después de esto voy a necesitar unas vacaciones. En fin, Virgo, vamos a seguir. Enhorabuena para la gente, bueno, la gente soltera, y espero que le esté aplicando. Y ahora vamos contigo, Virgo, que vienes a preguntar por tu ex o por alguien en especial. Bueno, se ha apagado la cámara, se ha ido el flash. Pero vamos a seguir. Por mis narices, vamos a seguir. Vamos allá. Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus quieren a preguntar por su ex o por alguien en especial. El 2 de bastos. Wow, el as de bastos. La carta de Sagitario invertida, por si te dice algo. Y otro as aquí. La carta de Tauro. Ups. Y el as de oros. Vamos allá, signo de Virgo. A ver, aquí tengo una situación en la que una persona claramente, o sea que una relación es de dos, ya que más es cantidad. Total, tengo las energías de que una de las dos o uno de los dos, total, uno aguantó mucho, aguantó más que la otra persona, y realmente como que siempre está atento a que cierta situación que ya pasó, si cierta cosa que ya pasó, que vuelva a la actualidad de la relación. Simplificando,
pues algo que había pasado hacía mucho tiempo regresó para fastidiar un poquito esta relación, y para muchos esto es alguien con el que había algún tipo de compromiso. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que tú eres una mujer y el ejemplo de que a ti te gustan los hombres, ¿vale? Pues que la ex de ese hombre regresó, ¿vale? Porque aquí tengo muchas energías. En general, esto es una conexión espiritual con unas ganas de dominar increíbles y con un karma no resuelto, no sanado, no visto. Porque es que tengo unas energías de cercanía también, que alguien ha estado, vamos a decir, tocando las narices, pero de cerca. A veces es que uno está viviendo en China y el otro pues, y están ahí con el tiki tiki del WhatsApp. Aquí no, aquí tengo las energías también de mala influencia, de gente que hay alrededor y de cierta situación que no, que esto se ha roto. Aquí sí que es verdad que en esta relación pues a lo mejor sí que había lo que es la pasión, las ganas de estar juntos y todo este tipo de cosas, pero lo que es el compromiso, aquí no lo había mucho, ¿vale? Así que signo de Virgo, aquí hay unas energías angelicales, pero que no fluían porque claramente había muchas cosas por el medio, había un karma, había una persona. Vete a saber, aquí había muchísima gente y mucha situación, ya más que gente es situación. También para algunos de vosotros el entorno de uno de los dos o las dos no aceptaba a la otra parte. Entonces, pues esto también era una piedrecita en el camino. Pero había muchas ganas de seguir, ¿eh? Yo te lo digo, había muchas ganas de seguir. Una persona sí que tenía muchas ganas, pero que se le hacía un poquito difícil. No voy a decir imposible, pero sí que era difícil. Bueno, pues nada, volvemos a tener 5 de espadas aquí. Reina de espadas, emperatriz y el caballero de oros invertido. Mira, yo tengo Virgo. Tus energías, ¿cómo me están hablando de tus energías en esta lectura? Porque, a ver, estamos haciendo una lectura de ese alguien, de tu ex o alguien en especial por el que por el que quieres checar, pero claramente tus energías también aparecen aquí. Tus energías aquí están ya, estas que pasas olímpicamente de todo. Aquí hay mucho grupo. El primer grupo, yo te veo signo de Virgo, como que hasta ahora a lo mejor has intentado lidiar con cierta situación, por muy desagradable que haya sido, como que querías ser de esta gente con una mente abierta, madura, en plan no pasa nada, que es, bueno, lo que sea esto. Pero que yo veo que no, ya no, ya no. Exactamente desde hace unas 5 semanas para algunos de vosotros esta situación empieza a salirse, se empezó a desmadrar, porque aquí hay alguien con un complejo de Dios, alguien se piensa que puede dominar o puede influenciar o puede manejar esta relación, y este alguien es ajeno a la relación, una suegra, una ex, lo que sea. Por lo tanto, Virgo, yo veo como que muchos de vosotros vais a... Yo la veo una actitud muy sana, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque yo veo como que vas a coger ese ego y vas a decir a tomar viento todo quisqui de aquí. Veo que unas energías bastante fuertes, te veo con unas energías y una motivación y unas ganas de darle la vuelta a tu vida de 180 grados. De cierto modo, tú ya no vas a cargarte con el peso de nadie. No te veo queriendo lidiar con el karma de cierta persona o que la entiendas en plan, ay, qué penita, que no puede lidiar. Aquí Virgo, en la vida de ese hombre o esa mujer por el que vienes a preguntar, hay dos que dominan un poquito su vida, hay dos que dominan un poquito su energía. Hay una energía de no aceptar sus actitudes, no aceptar un poquito a sus amigos y a sus amigas, y unas energías también de celos, unas energías de superficialidad, las energías de una persona que se deja llevar mucho por los halagos y que yo soy bonita, bonito y tal y pascual. Virgo, te veo hasta el moño, veo que te vas de esta situación, de esta relación, porque ya no te da la gana lidiar con el karma de nadie, ¿vale? De cierta manera, como te he dicho antes, esta persona pues ha intentado estar contigo, pero yo digo lo que veo y lo siento mucho. Ya sé que hay amor y todo lo que quieras, pero que yo veo que esta persona abre, vamos a decir, como que abre un libro, voy a leer, me leo una línea y ya lo dejo. No se esfuerza. No tiene, vamos a decir, muchas veces lo que hay que tener para seguir hacia adelante. Y esto aquí tú ni pinchas ni cortas. Esto o lo hacen ellos o no se hace. Es una conexión espiritual para muchos, pero con mucha energía terrenal muy... No digo que la energía terrenal es fea, pero cuando ya vibramos en el otro polo, pues claramente es feíta porque... Por lo tanto, Virgo,
Yo te veo esta semana como que no hay muchas comunicaciones, no te voy a mentir, porque en esta relación tiene un jefe, mejor dicho, una jefa, y es una persona ajena a esta relación. Me están hablando de una viuda, me están hablando, o no, me están hablando de una mujer un poquito dominante, ¿vale? Y que pero tú ya no estás, hasta ahora a lo mejor has respetado que es una madre, que es una ex, que es la mamá de sus hijos, que es su hija, que es lo que puede, lo que sea, pero que hasta ahora dices que no tienes por qué, no tienes por qué, ya está, y ya. Por lo tanto, Virgo, aquí hay unos bloqueos, a lo mejor tú ya estás bloqueado de sus comunicaciones o a lo mejor tú te has bloqueado, pero como que para muchos necesitabas que te dijeran algo para, vamos a decirlo, para librarte unas cosas que nos estaban diciendo. Pero es que tengo aquí unas energías, Virgo, de que a ti se te ha quedado quizá para un grupito de vosotros esa espinita clavada de querer quejarte. Aquí yo te tengo con muchas quejas, muchos disgustos, cosas que necesitas comunicar y que no has hecho hasta ahora porque te bloquearon o porque lo que sea. Aparte, la verdad, sea dicha, no te veo de ese tipo de persona desagradable. Un grupito, quizá el otro, pues que le da igual todo y dice yo tengo que decir, yo digo lo que tengo que decir y paso de reprimirme nada, cosa que también es muy sana, pero que yo veo un grupo de Virgo. Ay, santo Dios. Puede que sea espejo, ¿eh? Puede que sea espejo, así que mira, yo veo que para muchos de vosotros me da la sensación de que esto o haya sido una relación oculta o es una relación en la que no tienes a mucha gente con la que desahogarte, con la que decir tantas cosas. Por eso el cielo, universo, Dios, como tú quieras llamarlo, te está pidiendo por favor que te desahogues con ellos. Te está diciendo pide ayuda a los demás y en el mismo... la misma revelación está diciendo, la meditación aporta respuestas. Por lo tanto, Virgo, te están pidiendo que no te olvides, por favor, o que te acuerdes de que tú no estás solo en esta situación, que si te metieron, porque es que viene a ser así, ya verás tú en qué momento allá arriba se pusieron a repartir este tipo de conexiones, ya sea espiritual o no, pero que sencillamente signo de Virgo te están diciendo que bueno, que si el universo ayudó o tu alma ayudó para que se dé esta conexión o este cara a cara o lo que sea, ese chispazo, que estás, vamos a decir que estás con alguien desde allá arriba para que te ayude. Repito, llámalo ángeles, arcángeles, guías, Dios, pero que ya te digo que yo desde aquí no te voy a mentir, no te voy a decir, que regresa, que no, no sé qué, y que tanta pasión. No hay regreso de momento, porque aquí hay gente que se está metiendo en esta relación. Esto no justifica el hecho de que este hombre o esta mujer no esté llevando la acción a cabo, porque yo veo, como te he dicho antes, no se esfuerza las cosas como son. Y tú, Virgo, que te me quedas ahí con esta energía del rey de bastos, ya seas hombre o mujer, sé que eres elemento tierra, pero que tus energías hablan como un rey de bastos y como un caballero de bastos. No sé, yo te veo como que por fin te estás empoderando con cierto conflicto mental, pero vamos a recordar que es la mente, no eres tú, tu mente no eres tú, son complicaciones que vienen con uno y ya está. Virgo, estás yendo por un camino bastante bueno y veo que esta energía es bastante buena, pero que cuando ha quedado así también es buena, depende de qué situación, y es feísima, depende de qué otra, pero en esta situación es buenísima, porque es alguien que no se queda ya más rato para observar, esperar y planificar, no, es alguien que dice, se acabó, 180 grados, yo cambio y me voy. Pero que para esto hay que darse cuenta de algo, porque ese 5 de aires también muchas veces es una visión clara, es una visión bastante clara, y es lo que está ocurriendo con tu vida, signo de Virgo, y esto lo he dicho 1000 veces. Después de subir estas lecturas voy a estar haciendo las lecturas de las conexiones especiales, alma, llama gemela o alguien especial con el que hay una conexión bonita. Y bueno, Virgo, a ver qué te queda allí. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Enhorabuena por este cambio y por este impulso. Espero que tengas una semana excelente. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Virgo.